Seguimos recorriendo esta mañana con temas que están marcando la contingencia también, Cristian Arcos, y este es uno súper importante que nosotros aquí siempre lo tenemos presente junto a los servicios informativos, en el Te Escucha, en el Ciudadano, en el País, en los distintos momentos de la radio ADN, en ADN.cl también, por cierto, porque la ley de responsabilidad parental empieza a operar con el pago efectivo de pensiones de alimentos y hay hartos puntos aquí que poner sobre la mesa y que aprender. Está con nosotros la abogada y socia del Grupo Defensa, especialista en temas de familia también, Luisa Martínez. ¿Cómo estás, Luisa? Hola, Luisa, buen día. Hola, Sandrita. Hola, Cristian. ¿Cómo están? Aquí pues atento a esta nueva ley que empieza a regir este sábado 20 de mayo y que tiene ahí algunos mecanismos de pago para tener en consideración. Sí, claro, o sea, acá se viene a robustecer esta institucionalidad en la que obviamente sabemos que hay no solamente la gran deuda monetaria que existe en favor de niños, niñas, adolescentes, producto de alimentos, sino que también una deuda en cuanto a su exigibilidad, a cómo nuestra normativa y cómo así también las instituciones públicas promueven y finalmente se hacen responsables de contribuir a que efectivamente se pueda pagar una pensión de alimentos que actualmente no se está cumpliendo. Entonces acá hay medidas bastante concretas que también involucran a distintas instituciones, como por ejemplo el hecho de un procedimiento especial ante el incumplimiento de pensiones de alimentos para efectos de poder cobrarlo en cuentas bancarias o instituciones financieras en donde la persona deudora pueda tener a su vez fondos disponibles, que era antes que la verdad estaba súper limitado. Además también se expresa normativamente una investigación del patrimonio activo del deudor de alimentos, que esto quiere decir que involucra la posibilidad de, a través del tribunal, va a deber de pedir oficios a instituciones como la Comisión para el Mercado Financiero, Servicio de Impuestos Internos. Entonces amplía el marco normativo en el cual el tribunal se va a deber regir a efectos de poder, de verdad poder promover el pago efectivo de estas pensiones de alimentos. Por tanto, así se llama la norma. Entonces, es una institucionalidad mucho más robusta y que lamentablemente viene a hacerse cargo de una realidad que es la alta tasa de incumplimiento voluntario, a pesar de haber sido ya decretado por una resolución que se encuentra firme y ejecutorial en los tribunales de familia por parte de aquellas personas que están obligadas al pago de alimentos. Luisa, ¿y cómo opera el sistema? Porque tengo una duda respecto a las instituciones que tú mencionas, ¿no? Conozco un caso muy cercano de alguien que tiene una deuda enorme, ¿no? Enorme, y que salió una resolución. Ya salió esta resolución y la AFP ha tirado, chuteado el tema por mucho tiempo. Pese a que ya está la resolución. En términos prácticos, ¿qué se puede hacer en ese tipo de casos? Porque la resolución está, se fue a tribunales, hay una resolución, hay un mandato, ¿no? Usted tiene que, usted, señora AFP, no la voy a mencionar, usted tiene que pagarle a esta persona. Los montos van creciendo todos los meses. Estamos hablando de una cantidad de plata, pero no voy a decir el monto, pero es mucha plata, porque no ha pagado nunca el personaje. Nunca, jamás. Que suele pasar, son muchos casos. O sea, sí. no es que deude, no ha pagado jamás. Sí. Jamás. Hay algunos que pagan así como 10 lucas y dicen estoy abonando. Sí. Y claro, que dice que se está moviendo, entonces hay un esfuerzo. Pero acá hay una resolución. Señora AFP X, suéltela luz. En realidad parte con H, pero da lo mismo. Señora AFP, usted tiene que pagar. Y la AFP chutea por esto por años. Claro. Sí, esto efectivamente es un tema importante, que es el cómo yo hago cumplir los mandatos del mismo tribunal. Exacto. Entonces, claramente acá hay un tema de responsabilidad de las instituciones que paralelamente a esta normativa que amplía estas facultades por parte del tribunal y por parte de las partes respecto a las cuales se le debe esta pensión de alimento, pero esto de forma paralela implica que hay una responsabilidad, por ejemplo, por parte de estas instituciones que no están cumpliendo una resolución que ya se encuentra firme y ejecutoriada por parte de un tribunal. Por eso, entonces acá paralelamente yo podría perseguir estas responsabilidades, por ejemplo, en sede civil, presentar una demanda en contra de la institución, ya escapando al marco normativo de lo que vamos a hacer en el Tribunal de Familia. Podría perseguir esta responsabilidad de estas instituciones por parte de el no cumplimiento de algo que se ordenó y sobre todo que implica el pago de una suma determinada de dinero que se encuentra disponible, por ejemplo, en una cuenta de capitalización individual por parte de una FP. Entonces,
efectivamente yo puedo recurrir a sede tanto administrativa como civil para perseguir la responsabilidad por parte de estas instituciones que no dan cumplimiento a lo que efectivamente ya un tribunal les exigió que tenían que hacer. Esto no es algo que queda a la voluntariedad de las instituciones, sino que es algo que deben de cumplir en tiempo y forma. Entonces acá, por ejemplo, puedo presentar reclamos administrativos ante la superintendencia que las regula, así como también, por ejemplo, evaluar una acción civil en su contra por la responsabilidad en mérito de los perjuicios que me está causando por el hecho de no dar cumplimiento a una resolución firme y ejecutoria, es decir, que no proceden recursos sobre la misma. Qué importante, porque aquí efectivamente esta ley pone límites de pago con los fondos de la AFP. Establece, por ejemplo, que si la persona deudora está a 15 años o menos de cumplir edad para jubilar, el pago no podrá exceder el 50% de los fondos acumulados, o no podrá exceder además el 80% de los fondos. Ahí va poniendo porcentajes, pero también establece que si el tribunal determina este pago, la AFP no se puede demorar más de 10 días hábiles en pagar. Exactamente, exactamente. Y eso siempre es un desafío. O sea, sabemos que en Chile, cuando tenemos normativas, ya sea leyes o después reglamentos que vienen a un poco a ordenar su operatividad y su implementación, ese es el gran desafío, que finalmente los plazos que dispone una norma se puedan cumplir de manera real en su ejecución ya más operativa. Ese sí es perjuicio que va a ser un desafío y que persiste. O sea, sabemos que en la práctica a veces muchas cosas existen en la norma. Oye, pero si esto se puede pedir, esto se puede hacer, pero los plazos en los cuales se plantea no se cumplen. Ese es un gran desafío y que obviamente acá implica que las distintas instituciones responsables promuevan el respectivo cumplimiento de esta norma y además se hagan responsables del incumplimiento de lo mismo. Entonces, como tú bien decías acá, hay ciertas limitaciones también desde la vereda, de que sobre todo con el tema de los fondos de pensión, que si bien se amplían las facultades para poder pedir cuando se deban dos o más, o tres o más alimentos, yo pueda pedir estos fondos cuando además en las cuentas bancarias o en los otros instrumentos financieros no hubo fondos disponibles para yo poder cobrar. Entonces, en esta activación de investigación de patrimonio, yo digo, ok, veamos todo lo demás si hay dinero, veamos si hay en las cuentas bancarias, si hay en otros instrumentos, si no los hay, tengo la posibilidad de recurrir a estos fondos previsionales. Y aquí también, por otro lado, se establece esta limitación, pensando en que acá también hay un tema de seguridad social. Hay una AFP, hay una pensión que se proyecta para la vejez, y por eso en el fondo se trata de llegar a un tipo de conciliación entre dos derechos que son totalmente fundamentales para, por un lado, los hijos de todas las personas, obviamente, el derecho de que les asiste, que se les cumpla el pago de los alimentos, y por otro lado, el derecho y la garantía constitucional a la seguridad social. Entonces, se trata de conciliar dentro de la discusión de una normativa cómo podemos hacer esto de forma práctica y cómo se puede implementar de una manera que se haga también presente cuál es la realidad. Pero esperemos que en su implementación y que obviamente en el cumplimiento acá de las instituciones que participan, sobre todo aquellas que son de carácter privado, exista la voluntad y exista también el deber de asistencia de cumplir lo que se obliga a través de un tribunal en tiempo y forma. O sea que antes era como que existía la posibilidad de hacer esta solicitud a la AFP, pero ahora por ley entonces ellos tienen la obligación de cumplirla con plazos, con formas, y está todo mucho más establecido, ¿no? Exacto, y te da también esta como cadena, que en el fondo te dice, mira, si no hay fondos en las cuentas bancarias, instituciones, a través de todo este procedimiento especial que vamos a instaurar, si no existe esa posibilidad, vamos a poder recurrir a esta otra alternativa que entrega la ley. Y además te dice cómo vamos a recurrir y cómo se va a poder cumplir. Y te da estos plazos que obviamente son mucho más acotados. Te dice, mira, en el caso que hay más de 3 pensiones adeudadas y que estas sean continuas o discontinuas, recurre a la alternativa, por ejemplo, de pedir la retención de los fondos y el pago, obviamente, a través de los fondos de pensión, pero obviamente con esta limitación de cuánto le falta a la persona que es el deudor o deudora para poder jubilar, y que te diga, ya, esto es el porcentaje que tú efectivamente podrías lograr en el pago efectivo de la pensión de alimentos. Y hay otro tema importante, Sandra, que tiene en la norma, que es súper relevante en términos procesales, o sea, en términos de
de cuestiones que se pueden sustanciar en los tribunales de familia, que es el hecho de que si yo estoy inscrito en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y, por ejemplo, quisiera presentar una demanda para pedir la rebaja de los alimentos o el cese, porque ya estamos en la hipótesis en las cuales no debería seguir pagando alimentos, el tribunal debería declarar inadmisible esa demanda en el caso que esta persona esté inscrita en el Registro Nacional de Deudores, sin perjuicio que se pueda debatir que yo acredito fundadamente el hecho de tener una situación que no me permite, por ejemplo, pagar los montos que actualmente estoy obligado. Eso no afecta a la deuda, por cierto, que ya existe, pero el debate, la discusión de dejar de pagar alimentos o de rebajar lo que yo debería estar pagando va a estar mucho más limitado en razón de esta norma expresa que tiene esta nueva ley. Perfecto. Luisa Martínez, abogada socia del Grupo Defensa, muchísimas gracias por aclararnos algunos apuntes de este tema y aprovecho de adelantarles y spoilearles que en el ADN Te Escucha esta tarde vamos a estar ampliando aún más precisamente los alcances de esta normativa. Gracias, Luisa. Gracias, Luisa. Gracias, Sandrita. Gracias, Cristian.